Hola, buenos días. Hace unos cuantos años, allá por 1991, era detenido Diego Armando Maradona por la División Narcóticos de la Policía Federal, acusado de consumo, tenencia y suministro de cocaína. Al día siguiente sale en libertad, aunque fue procesado, y 3 años después se dictó el sobreseimiento del astro del fútbol. Aquella oportunidad sirvió para tapar parte de la realidad política argentina. Pasó un tiempo y un mismo día, pero del 2004, el juez Norberto Ollarvide ordenaba un nuevo pedido de captura internacional contra Carlos Saúl Menem. Un juez muy cuestionado, un juez de la servilleta de Corach, pero que en definitiva mostraba cómo y de qué forma eran tratados los expresidentes en la Argentina en la búsqueda de supuestas causas de irregularidades. Lo de Maradona sirvió para tapar la política de la época de Menem, de la época donde todo parecía que estaba bien con la convertibilidad, donde los argentinos viajaban por el mundo en la creencia de que un peso era un dólar y que simplemente por una varita mágica de Domingo Felipe Cavallo, eso se iba a mantener y a sostener. Por supuesto, todos sabemos lo que pasó. Ayer, otra vez, volvieron a movilizar el dólar, digamos, no autorizado, porque la intención, se lo habíamos dicho en el comentario de la víspera, es llevarlo arriba de los 500 pesos, porque son golpes de mercado, es decir, provocar desestabilización constante y permanente en una economía muy frágil, que está frágil por incapacidad de los que tienen que resolverlo, pero además porque es profeso, los anteriores que gobernaron nos llevaron a una deuda de 100 años, cuando no teníamos deuda de un siglo para el otro, salvo la deuda de la Baring Brothers que terminó pagándola Perón. Y entonces el nuevo Rivadavia, que fue Mauricio Macri, volvió a poner al país de rodillas por 100 años. Dijeron aquella vez que era tanto el crédito que conseguía la Argentina por el gobierno que había asumido, que le permitían hasta tener 100 años para pagar. Lo que nunca dijeron es que en 15 años se pagaba el capital y el resto eran intereses para que sus nietos, mis nietos y los nietos de sus nietos y mis nietos sigan pagando el endeudamiento como pasó con Rivadavia. Este punto demuestra lo frágil que es la tendencia de los que manejan y deciden la economía en la Argentina, pero que además se hace por lo general a espalda del votante. Porque la sociedad no vota a los ministros de Economía, la sociedad vota a los gobiernos presidenciales, que a su vez después ellos son los que instalan y ponen un ministro. Miren, la línea de pobreza con el 40% de pobres en la Argentina, el regreso al preperonismo que se hizo durante el gobierno de Macri, pero que no se corrigió con el Frente de Todos, nos lleva a algo que ya lo hemos comentado alguna vez, la increíble insensibilidad que el sistema ha puesto en nuestra sociedad, donde caminamos por la calle, vemos una persona en situación de calle, la esquivamos como si fuera un bulto. Es de tal magnitud la gente que vive en la calle, que duerme en la calle, que como ya la calle, al acercarse los fríos del invierno, no son acogedoras, en el mismo pasillo del Aeroparque Jorge Newbery hay más de 20 personas todas las noches durmiendo, tapándose con lo que pueden, tiradas en un pasillo donde no solo salen vuelos locales, sino que a veces también vuelos internacionales, sin que a nadie le llame la atención, sin que la PCA haga nada, sin que la asistencia de la ciudad haga nada, sin que le importe muy poco al Ministerio de Tolosa Paz, y a nadie le interesa que esas 20 personas que duermen en el piso del corredor de Jorge Newbery, del aeropuerto, del aeroparque Jorge Newbery, estuviesen como si no existieran. Están allí, son un bulto, la gente pasa apurada, presurosa para tomar sus vuelos y mira simplemente de costado, esquivándolo como se hace en la vía pública. Esta insensibilidad que ha ganado
todas las esferas del gobierno de la ciudad, el gobierno nacional, la propia seguridad aeroportuaria, marca el termómetro en el punto exacto de cómo estamos. Se ha perdido el concepto solidario, se ha perdido el tema social, se ha perdido de vista los seres humanos que son hermanos nuestros y que viven en la miseria, y da la sensación que a nadie le importa la pobreza, salvo cuando uno llega y es pobre. Pero con la economía argentina resulta que está pasando un fenómeno que nunca había ocurrido. Gente con trabajo en blanco es pobre porque no le alcanza lo que gana, a pesar de trabajar en blanco, para subsistir. Y además, el aprovechamiento insólito de los empresarios y de los comerciantes, remarcando a mano poder los precios, no importándole que ellos compran en pesos y venden en pesos, pero se escapó el dólar, entonces remarquemos todo, aumentemos el queso, la leche, el pan, la harina. Total, si la gente no come, no importa, yo me cubro porque así después puedo comprar dólares y hacer el ahorro del colchón. Miren, es un momento caótico. No hay conducción, ya lo hemos dicho ayer, ni del gobierno ni de la oposición. El país está a la deriva y esto es de una tremenda gravedad porque los imperios están detrás de nuestras propias riquezas. Y el Fondo Monetario Internacional, que acepta que 20.000 millones de dólares se perdieron por la sequía, usa esa excusa para seguir refinanciando. Ahora, no es gratis la refinanciación. No es que nos perdonan los intereses. Nos van a dar los plazos que le pidamos, pero por supuesto pagando el interés que corresponde. No debíamos nada al fondo. Néstor Kirchner había cancelado los últimos 10.000 millones y nos llevó Macri de las narices. Aquel ministro de Economía que tenía Macri, que decía que vivía en un terreno baldío para no pagar el impuesto a la propia ciudad de Buenos Aires, fue el que dijo un día, tenemos mucha capacidad para endeudarnos porque hay muy poca deuda. Cristina Fernández había pagado los intereses de la deuda, su gobierno aumentó en 100.000 millones el endeudamiento, pero pagó sí todos los intereses en tiempo y en forma. No pagó la deuda, pagó los intereses de la deuda y se agrandó en 100.000 millones, pero en 2 periodos de gobierno. Mientras que en un ratito nos hicieron deudores de 57.000 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, que se lo fumaron, y una deuda a 100 años de 100.000 millones. Por lo tanto, esta situación es imposible de revertir y es mucho más complicado que los diputados hayan votado del frente de todo legalizando la sustracción que le hicieron al pueblo argentino los que gobernaron antes, los que se vistieron de amarillo pero que dejaron la economía en rojo y legalizaron el robo del macrismo. Y ahora es tarde porque está legalizado, lo legalizó el Parlamento argentino, cuando teníamos todo a favor porque habían violado la propia Carta Orgánica del Fondo Monetario Internacional, prestándole a un país que no estaba en condiciones de recibir el préstamo más grande de la historia del fondo desde que fue inventado, porque hubo una gestión del loco Trump, presidente de Estados Unidos, para ayudar a su amigo Mauricio Macri a ganar las elecciones. No se endeudaron, se llevaron la plata y perdieron las elecciones. Este es el tiempo entonces de reflexionar con lo que va a pasar, porque es cierto que el Frente de Todos deja una tremenda cantidad de dudas, pero ¿saben una cosa? Si vuelven los que estaban, no va a quedar nada de lo que nosotros imaginamos que puede servir. Y entre ellos está Vaca Muerta y el litio, que lo miran con ojos codiciosos y que están dispuestos a pagarlo como commodity para que la Argentina salga de endeudamiento y así, después de hacer eso, después de entregar nuestras riquezas, volver a endeudar a la Argentina al mejor estilo del Rivadavia moderno que ha sido el gobierno de Mauricio Macri. Estamos muy mal, pero nadie le dice al pueblo la realidad, porque es un país rico, empobrecido por las crisis dirigenciales. Es un país donde da vergüenza que haya gente con hambre porque produce alimentos para 800 millones de personas. Es una vergüenza que los argentinos pasemos al lado de un ciudadano, de un hermano en situación de calle, lo esquivemos como un bulto
y creamos que no pasa nada porque total a mí me va bien y no me doy cuenta que vivo en una comunidad y que si a mí me va bien y a la mayoría le va mal, en algún momento me van a robar, me van a asaltar, me van a violar o va a pasar cualquiera de esos delitos de la gama de la autodefensa de algunos o de la profesión de algunos. Estamos en una sociedad que no ha reaccionado y la calle es central, no para vivir, sino para evitar que la gente viva en la calle. Hay que estar militando en la calle con un proyecto y con un programa para cambiar esta realidad. Nos metieron en el preperonismo y es imprescindible volver a las promesas, pero también a las realidades de construir una Argentina donde todos tengan la obligación de producir al menos lo que consumen. Y para eso hay que gobernar creando trabajo.